Muchas bendiciones, poderosa familia de oración. Un saludo lleno de amor a todos mis amados hermanos y hermanas en los 9 departamentos de nuestra amada patria Bolivia. Un abrazo fraternal a quienes nos acompañan y nos estuvieron acompañando desde un inicio. Hermanos y hermanas, hoy es un día clave en nuestra batalla espiritual. Estamos en el día 64 de estos 90 días orando, clamando, intercediendo por nuestra amada patria. Y Dios nos está llamando a algo más profundo, que es un avivamiento genuino. Pero este avivamiento no vendrá por casualidad, sino que van a ser de nuestros corazones quebrantados, de vidas consagradas y de oraciones que atraviesan los cielos. Miremos a nuestro alrededor, vemos familias fracturadas, jóvenes confundidos, una sociedad que clama por esperanza. Pero Dios nos ha dado un arma poderosa que es la oración. Y así también Él nos dice, ¿no?, que si nos humillamos, lloramos y buscamos su rostro y nos apartamos del mal camino, Él nos va a escuchar y va a perdonar nuestros pecados. Hoy no estamos aquí solo para repetir palabras bonitas, sino que estamos aquí para interceder con fuego. El enfoque de hoy es muy claro, es arrepentimiento, consagración y poder espiritual. ¿Están listos para mover los cielos, para que Dios escuche nuestra intercesión? En el Salmo 51:10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Palabra de Dios en el Salmo 51:10. Y ahora vamos a dar con mucho cariño, mucho respeto y mucha apreciación a nuestro querido licenciado Norman Condori, quien nos va a traer una palabra, una reflexión que sé que va a tocar tu vida y va a encender aún mucho más nuestro clamor por un avivamiento. Licenciado, muy buenas noches, bendiciones. Bien, muchas gracias, hermana Giancarla. Bueno, buenas noches para los que están acá en Salamit. Buenos días y buenas tardes para aquellas personas que nos pueden escuchar de manera asincrónica. Para todos ustedes, muchas bendiciones. Bueno, estamos en el día 64 de estos 90 días de oración que como facultad la hemos impulsado, y bueno, le damos gracias a Dios porque es en su misericordia que Dios nos permite formar parte de sus propósitos divinos. Es Dios quien de alguna manera ha puesto así el querer como el hacer en el corazón de nuestras autoridades, pero también en la respuesta de todos los estudiantes y, como podemos ver en las redes sociales, la respuesta también de nuestros hermanos en la fe, indistintamente la denominación a la que pertenecen. Así que, bueno, estamos agradecidos con Dios. Estamos ahora en el día 64, ya vamos a culminar pronto con estos 90 días de oración, que estamos seguros ha sido bien especial, ha traído mucha bendición para nosotros, así que Dios mediante, en otra oportunidad vamos a tener otra cadena de oración similar o no, con otras características o no, ya el Señor dirá, ¿no? Pero bueno, hermanos, el día de hoy estamos reunidos con un propósito realmente muy, muy especial para poder meditar un poco sobre la palabra del Señor, que realmente es nuestro norte a la hora de querer nosotros reflexionar. Es verdad que grandes hombres de Dios tienen frases muy, muy inspiradoras. También nosotros podemos encontrar frases que han sido relatadas por grandes filósofos, ¿no? Hombres que también han estudiado mucho, y a veces este pensamiento filosófico y esta reflexión hace que pueda hacer algunas frases que realmente pueden traer mucho beneficio para nosotros. Sin embargo, la palabra del Señor es nuestro norte, es nuestro reglamento de fe y conducta, y es por la palabra del Señor que nosotros podemos reflexionar de manera adecuada. El texto que hoy vamos a leer se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer esta parte, bueno, este párrafo, que es muy corto,
pero que encierra muchas verdades, ¿no? Y más aún cuando nosotros podemos ver este pequeño párrafo, pero en su contexto, es cuando realmente nosotros podemos sacar todo lo que Dios tiene para enseñarnos a nosotros como sus hijos. El libro de las crónicas, bueno, como ya ustedes lo deben saber, los estudiantes de acá de la carrera o las personas que de repente nos escuchan a través de las redes sociales, el libro de las crónicas es una especie de memorias, es un relato detallado y en alguna manera secuencial y narran eventos que a menudo tienen un efecto cronológico y van narrando descriptivamente los hechos de los reyes. Entonces, es tan importante, tanto primera y segunda de Crónicas, que los reyes estaban obligados a que puedan leer todos los testimonios y lo que habrían pasado los anteriores reyes para que ellos puedan tomar lo bueno y desechar lo malo. Primera de Crónicas es escrito más destinado a las crónicas de David. Y segunda de Crónicas ya va destinado a aquellas personas que han sucedido a David, ¿no? O sea, aquellos reyes que han sucedido a David. Y bueno, ahí nosotros vamos a ver al rey Salomón, a los hijos de Salomón y lo que eventualmente conocemos a todos los reyes de Judá. Entonces es particular esto porque nos enseñan grandes misterios que estaban escritos en la palabra del Señor a modo de consejo para estos reyes, ¿no? Y uno de los consejos que particularmente lo vamos a leer hoy nace de un contexto especial y no puedo tomar este versículo sin antes narrar por lo menos un poco de lo que está pasando en su contexto histórico. Como les había dicho, estas crónicas, la segunda, está escrito ahora basada en este momento en la vida de Salomón. Todos conocemos, o la mayoría de acá conocen a Salomón, un hombre que después de haber sucedido a su padre David, él habría llegado al trono y es en el trono que de alguna manera siente la responsabilidad en su espalda de poder liderar a un pueblo que es el pueblo escogido de Dios. Salomón, con todo esto en su mente y en su corazón, decide acercarse a Dios, pero no para pedirle oro ni plata. Cuando él se acerca a Dios, Dios le dice qué es lo que tú quieres, y lo que Salomón hace es decirle, bueno, yo lo que necesito y lo que realmente quiero para gobernar con integridad a este pueblo es sabiduría, ¿no? Entonces, Salomón le pide sabiduría, él le pide un consejo a Dios y bueno, nosotros conocemos que Dios le da este don maravilloso a Salomón en la primera parte de su reinado. Recibe Salomón esta sabiduría que es conocida hasta nuestros días. Cuando hoy la gente habla de sabiduría, inmediatamente su mente les lleva a Salomón. Bueno, Salomón ahora es ese hombre lleno de sabiduría, lleno del consejo de Dios y como promesa de Dios también a David, su padre, que Salomón habría de construir el templo de Jehová. Entonces, ahora históricamente estamos en ese momento, ¿no? El versículo 1, por ejemplo, de lo que vamos a leer, narra que Salomón habría terminado de construir el templo y la gloria de Dios habría descendido a ese lugar de manera tal que las personas que estaban ahí en el templo, los levitas y los sacerdotes, no podían mantenerse en pie. La gloria de Dios habría descendido de una manera tan fuerte y tan profunda que habría impactado emocionalmente y hasta físicamente a todos estos hombres. Nadie podía soportar, ¿no? En ese sentido, es que cuando el versículo 12 dice que Dios se le apareció a Salomón de noche y después de que él había oído su oración, le dice Dios a Salomón que ese lugar, hablando del templo, habría de ser el lugar que Dios habría elegido por casa de sacrificios. No por casa de sacrificios, el lugar donde Dios habría decidido mostrar su gloria de una manera que no la hacía en otros lugares. Ese era el templo. Ahora, en ese contexto, hablando del templo recién consagrado y con la gloria de Dios en el templo, el versículo 13 que le antecede al 14, que es el que vamos a leer, pero es importante que veamos
Dios le habla a Salomón y le dice en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 13. Si yo cesare los cielos para que la lluvia, para que no haya lluvia, perdón, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, entonces Dios en este momento le está mostrando a Salomón de alguna manera cómo Dios habría de actuar. O sea, hay acá una acción soberana de Dios. No lo que a muchas personas pueden decir, bueno, es la madre naturaleza, ¿no? Dios ahora mismo le muestra a Salomón y le dice, yo soy el que cierra los cielos para que no haya lluvia. O sea, Dios me está mostrando a Salomón todo lo que es Dios. Yo mando las langostas, dice, como en algún momento Job también dice, ¿acaso vamos a recibir solamente de Dios el bien y no vamos a recibir el mal? Y cuando hablamos de la soberanía es entender todo esto, entender que Dios sana y es Dios el que enferma, es Dios que da vida y es Dios que la quita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, tenemos que estar conscientes de que ese es Dios. Y ahora esto le está diciendo Dios a Salomón, le dice, yo voy a enviar pestilencia a mi pueblo. O sea, lo voy a hacer, ¿no? Es una acción. Y ahora, esta acción que Dios está declarándole ahora a Salomón es algo que va a venir, le dice, pero Dios como que espera una respuesta de su pueblo, que es el versículo 14. Y la respuesta que Dios espera de su pueblo es la que vamos a leer a continuación. Si se humillara mi pueblo, o sea, después de que habría venido lluvia o después de que habrían venido langostas y consuman la tierra, ¿no? Y Dios va a enviar pestilencia a su pueblo. Con esta acción en medio de Dios, Dios espera que su pueblo reaccione humillándose, ¿no? En esta acción Dios espera de su pueblo esta respuesta. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su tierra. Esta es la respuesta que Dios está esperando de un pueblo que sabe a quién le está sirviendo. Ahora, más adelante, en el versículo 19, por ejemplo, también Dios como que le advierte a Salomón de una posible respuesta que ellos iban a tener. Dios espera que el pueblo se humille, que invoquen su nombre y que oren, que busquen su rostro, pero en el versículo 19 dice él, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, entonces acá nosotros vemos una acción de Dios y Dios espera una respuesta de su pueblo, que su pueblo se humille. Pero dice, si en lugar de esto, de humillarse, ustedes al contrario, se olvidan de Dios, se olvidan sus estatutos, y no solamente quiere decir que, bueno, no pueden memorizar versos bíblicos, no, sino que olvidarse de los estatutos es olvidarse realmente de la identidad de lo que hace al pueblo judío, no su identidad propia. Si ustedes olvidan estos mis estatutos y mis mandamientos y se van tras dioses ajenos, es otra respuesta, no de un pueblo, de un pueblo supuestamente de Dios. Entonces nosotros vemos una acción de Dios, nosotros vemos en este pasaje la reacción que Dios espera de su pueblo, que se humillen, pero también Dios está advirtiendo una respuesta negativa de su pueblo. Ahora, tanto esta primera acción como esta segunda acción tienen consecuencias. Entonces nosotros vamos a ver el llamado de Dios, una acción de Dios, una respuesta del pueblo y ahora una consecuencia a esa respuesta. Y la consecuencia a la primera respuesta de que si el pueblo se humilla, busca el nombre de Dios y oran y buscan su rostro, la respuesta de eso es: entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, atentos y mis oídos a la oración en este lugar, hablando del templo, porque ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté llena en mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces, esta respuesta del pueblo, esta respuesta de Dios cuando el pueblo se humilla, dice, bueno, que los oídos de Dios van a estar abiertos a las oraciones y abiertos los ojos a la necesidad de este pueblo. Sin embargo, a la otra acción negativa, ¿no? A cuando el pueblo se olvida de Dios, olvidan sus estatutos, van y sirven a dioses ajenos, el versículo 20 nos está mostrando ahora una reacción de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando un pueblo se olvida de Dios, olvida de sus estatutos? El versículo 20 lo recalca, dice, yo
arrancaré de mi tierra, yo arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirán, ¿por qué ha hecho así Jehová con esta tierra y esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, al Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y que han abrazado a otros dioses ajenos y los adoraron y sirvieron, porque este mal les ha traído sobre ellos. Esta respuesta que Dios espera de sus hijos es quizás la condicionante para que pueda haber una acción de Dios. En la primera, Dios responde con ojos abiertos, con oído atento también a la oración de su pueblo, pero ante la respuesta negativa, ¿no?, de este pueblo, de olvidarse de Dios, lo que Dios dice es que, bueno, Dios va a arrancar de su tierra y los va a llevar por otros lados. Ahora, miren, acá viene lo que es quizás contradictorio para nosotros. Muchas veces nosotros agarramos estos versículos, agarramos este versículo, el versículo 14 en especial, como para poder pensar una respuesta, una acción de nosotros, pero que realmente debe de cumplirse así. Pero esto es algo que Dios demandaba de su pueblo. Sin embargo, este pueblo no había respondido así. Este pueblo, como ya nosotros lo vamos a ver con los hijos de Salomón, este pueblo habría obrado de distinta manera, habrían dadole a Dios la respuesta negativa de lo que Dios no esperaba. O sea, ellos no se han humillado, no han buscado sus rostros, no han hecho eso, han hecho lo contrario, se han olvidado de Dios, empezando de Salomón. No, empezando de Salomón, se habla que ese hombre tenía 1000 esposas, ¿no? 1000. Ahora miren, cuánta maldad de un hombre que amaba en un principio tanto a Dios y habría pedido sabiduría a Dios, había dejado gobernar de alguna manera con el pensamiento y la ideología y la religión de sus esposas y de sus concubinas. Entonces, el corazón de Salomón es cautivado por estas mujeres, de tal manera que él se corrompe completamente y ya no es el hombre que se humillaba delante de Dios, ni buscaba el nombre, ni invocaba el nombre del Señor. Él habría hecho lo contrario, no habría hecho tratado con gente extranjera, gente pagana, y la manera de cerrar esos tratos era casándose con sus hijas. Sus hijas habrían volcado el corazón de Salomón hacia sus dioses y pasó lo que tenía que pasar. La reacción de Dios. Estos hombres se han olvidado de los estatutos, el pueblo de Dios se ha olvidado, han ido tras dioses ajenos y los han servido, y lo que Dios les habría dicho es que lo que pasó. Dios los arrancó de la tierra, y lo vamos a ver más adelante. Seguramente ustedes lo han visto cuando los hijos de Salomón hacen mal delante de los ojos de Dios, y el reino de Israel es dividido, partido en dos: reino del norte, reino del sur. Ambos son exiliados, unos son dispersados por todos los lugares y uno queda cautivo en Israel. Es lo que había pasado. El primer templo de Salomón completamente destrozado, completamente olvidado. 68 años más tarde, 70, van a empezar a reconstruir todo esto, pero ya es el segundo templo. Ahora, esto que nosotros vemos es algo que Dios esperaba. Dios esperaba de su pueblo una reacción. Sin embargo, ellos habrían acudido de diferente manera. Cuando nosotros hablamos del templo y de lo que el templo significaba en el Antiguo Testamento, el templo representaba la presencia de Dios, el templo representaba la gloria de Dios en medio de los hombres. Ahora, esa vida sacrificial del Antiguo Testamento no era un fin en sí mismo. No era un fin en sí mismo. O sea, el sacrificio como tal no era el fin en sí mismo, el templo no era el fin en sí mismo. Todos estos eran medios que le alcanzaban, tenían un propósito mayor, tenían un propósito más alto. Por ejemplo, cuando el pueblo pecaba, ellos tenían que limpiarse y purificarse con un sacrificio. El sacrificio los limpiaba del pecado. Ellos tenían que llevarlo al altar. El altar estaba para el sacrificio. Y ese sacrificio tenía que ser dado en el templo. Pero ¿qué es lo que ocurría en el templo? ¿Qué es lo que pasaba en el templo? ¿Qué es lo que en esencia significaba el templo de Dios? La gloria de Dios contenida
para ser disfrutada por su pueblo, para tener comunión con su pueblo. O sea, Deuteronomio capítulo 12, versículo 6 lo menciona y dice, allí llevaréis, hablando del templo, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová. Miren, todos estos holocaustos, sacrificios, no son un fin en sí mismo, sino que la intención de Dios es que el pueblo de Dios pueda reunirse delante de Jehová y puedan comer delante de él. Luego más adelante dice, Dios se alegrará junto a todos ustedes y junto a todas sus familias en toda la obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces, esta vida sacrificial del Antiguo Testamento no eran un fin en sí mismo, sino que eran medios para llevarles a una comunión más plena con el Señor. Y es lo mismo que nosotros vivimos en nuestros tiempos. O sea, nuestra vida cristiana no debe de ser tomada, y es una precaución para nosotros, como que en piloto automático, no como que hacerlo porque siempre lo hacemos. Y cuando nuestra vida como creyentes se vuelve en una vida rutinaria, cuando hacemos las cosas por inercia, no, es un peligro muy fuerte a la que nosotros debemos de llamarnos la atención cuando pensamos que la esencia es solamente los medios y no vemos lo que realmente está implícito. O sea, yo sé que debemos de estudiar la Biblia, pero podemos estudiar la Biblia, cantar himnos en la iglesia o los cantos que pudiéramos cantar en nuestras congregaciones o ir a la iglesia. O sea, no son un fin en sí mismo, sino que son medios que son usados para conducirnos a Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que considerarlo, hermanos, porque miren, los que estamos acá en Salamit, voy a referirme primero a nosotros. A veces nuestro estudio frecuente de la Biblia, de la palabra de Dios, muchas veces puede quitarnos lo que en esencia realmente somos. Podemos quizás en algún momento dejarnos dominar tanto por los pasos, por una correcta exégesis, ¿no? Que a veces le perdemos el sentido a lo que realmente tenemos que hacer. Y esto es bien peligroso. Con cuánto dolor, hermanos, podemos ver a pastores con el hogar dividido, ¿no es cierto? O hombres que generalmente han estudiado la Biblia, pero la esencia de lo que significa tener la Biblia, la palabra de Dios en su corazón, se ha perdido. Y esta profesionalidad, esta capacidad que a veces tenemos de poder agarrar un verso y poder trazarlo correctamente, no ponerle de repente historia, ver en qué contexto se ha hablado, o sea, lo podemos enseñar, podemos ver qué doctrina está envuelta, podemos hablar a la gente de ello, pero muchas veces podemos estar perdiéndonos en lo que realmente significa esto en esencia para nosotros. Y cuando nosotros olvidamos eso, podemos de alguna manera perder lo que nosotros, o lo que en esencia realmente significaba esto para Dios y para nosotros. Entonces, no importa con cuánta laboriosidad nosotros preparemos un sermón, o si estos han pasado, digamos, por un filtro nuestro solamente de conocimiento y no han pasado por un afán delante de Dios, o al menos que un sermón sea producto de una intensa oración. Si no hay eso en nosotros, si no hay la esencia de lo que realmente tenemos que hacer, no esperemos que pueda la gente reaccionar como tiene que reaccionar a esto. Hay muchas personas que dicen que generalmente solamente se ilumina la mente, pero no se está iluminando el corazón. Y cuando nosotros hacemos esto, es importante que nosotros podamos reflexionar en lo que estamos haciendo y poder ver que realmente podemos perder de vista. Salomón ha perdido de vista esto que él tenía. Muchos hombres de Dios han
perdido de vista esto, y esto es algo en lo que nosotros tenemos que ponerle una alerta. Si bien hablamos de una profesionalidad de nuestro ejercicio pastoral en el mejor sentido de la palabra, no debe apagar el espíritu y el fuego del don de Dios en nuestros corazones. Y eso solamente se va a dar cuando nosotros acudimos a lo que Dios esperaba de nosotros, que era humillarse delante de Dios. Podemos predicar, podemos hacer un montón de cosas sin oración, y eso se puede, y ustedes no me lo van a negar. Cuando uno empieza a hacer algo para Dios, a veces la costumbre lo hace de tal manera que lo hace por inercia y deja de tener sentido, ¿no? Deja de tener sentido. O sea, una prédica, lo decía un antiguo predicador, una prédica sin oración puede atraer gente a la iglesia, pero en verdad no los atraen hacia la presencia de Dios. Una predicación sin oración puede agradar, pero no santifica. Puede llamar a las emociones, mas no los separa de la comunión. Puede endulzar el oído de las personas y las cierra a la verdad transformadora. Convierte a la iglesia en un cementerio y no un ejército de batalla. Y esto tiene que llamarnos la atención, mis hermanos, porque estamos ante un ámbito que la costumbre puede ganarnos. Todos los que estamos reunidos en acá somos estudiantes y hemos sido cautivados por el llamado de Dios y por servirle a Dios. Pero si perdemos lo que en esencia significa servirle a Dios, tenemos que llamarnos la atención. No podemos llevar una vida cristiana en automático, por inercia, o haciendo las cosas que se supone que tenemos que hacer. No podemos hacerlo esto. Debemos de disfrutarlo, de disfrutar a Dios, de disfrutar de Dios como Él realmente esperaba de nosotros. Lo que Dios esperaba de su pueblo, no me voy a extender. Tengo bastante para decirles, no me voy a extender. Pero lo que Dios esperaba de su pueblo era que su pueblo pueda deleitarse en su Dios. Que lo que ellos hagan, no sean buenas obras, que lo hagan no por obtener el favor de Dios, sino que lo hagan porque ya el favor de Dios está con ellos. Eso es lo que Dios demandaba de su pueblo. Lo que Dios demanda de su pueblo, y lo hemos visto en el versículo que nosotros hemos leído ahora, en el 7:14, no es solamente un tiempo de oración. Y eso tenemos que, hermanos, ponernos a pensar. Muchas veces nosotros hemos agarrado este versículo solamente para llamar a la gente o a nuestros hermanos, o quizás nosotros mismos, para tener un tiempo de oración. Y ese no es el sentido de esto. Lo que Dios está demandando de su pueblo en el Antiguo Testamento, y ahora vamos a ver esto nosotros en el Nuevo Testamento igual, lo que Dios está pidiendo de su pueblo es un estilo de vida. No, Dios está demandando de su pueblo no un momento de oración, Él está demandando un estilo de vida. ¿Y por qué digo que es un estilo de vida? Porque lo primero que Él demanda de su pueblo es que este pueblo se humille. Y cuando hablamos de humillar, a veces pensamos que es orar un momento. No, humillarnos a nosotros mismos es reconocer nuestra pequeñez delante de Dios y admitir que dependemos absoluta y únicamente de Dios y no de nuestras fuerzas. Eso es humillarse. Y aunque, si bien cuando nosotros oramos, esta humillación está implícito en nuestra oración, va más allá. Esta vida que anda uno humillándose es una vida, es un estilo de vida. O sea, vivimos de esa manera. No hay un momento en el que nosotros podamos sentirnos más que Dios. No lo hay. Reconocer que nosotros somos pequeños y Él es Dios, somos criaturas pecadoras. Eso es lo que nosotros somos. Debemos reconocer, como en algún momento de Isaías decía, ay de mí, que siendo yo hombre pecador, mis ojos han visto la gloria de Dios. No debemos de sentir el corazón de Pedro cuando después de haber visto la pesca milagrosa dice, Señor, aparte de mí, yo soy hombre pecador. O sea, debemos de evitar por todo lado, hermanos, el orgullo espiritual que puede llegar a carcomer nuestra vida en el momento en que nos sentimos algo. Yo sé que
estudiamos, sí, puedes tener un grado académico o en la iglesia puede ser, qué sé yo, el pastor, pastor gobernante, pastor anciano. Yo sé que puede ser el que dirige los salmos, el que dirige los cánticos, puede ser el ministro de alabanza, no de acuerdo a tu congregación, pero si nosotros agarramos esto como títulos pensando que somos algo, es cuando estamos realmente en peligro. No somos nada. No somos nada delante de Dios. Y eso es no solo un momento, eso es un estilo de vida. Lo que Dios demanda de su pueblo es que no solamente se humille delante de Dios, que viva una vida humillándose, sino que invoque el nombre de Dios. Ahora, esto tiene que llamarnos la atención profundamente, porque invocar el nombre de Dios es vivir, ¿no? Vivir declarando que es Dios nuestro Señor y que nuestra identidad está marcada por su nombre. En este tiempo de elecciones hay mucha gente que se está identificando con un nombre o con un partido. Incluso muchos hermanos a nombre de cristianos están identificándose con partidos o con nombres. No digo que esté mal, debemos de participar en la política, es algo que debemos hacerlo, pero nuestro principal involucramiento o el nombre que nosotros invocamos ante todo nombre no es el de un partido político, es el nombre de nuestro Señor. Y nuestra identidad está marcada por su nombre. Nuestro corazón está marcado con rojo, pero con tinta sangre, con rojo de la sangre de Cristo. No debemos de avergonzarnos de confesarlo públicamente. Nos identificamos plenamente en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de trabajar y en nuestra manera de relacionarnos con nuestro prójimo. Estamos invocando o estamos mostrando a Dios a quien servimos. Si se dan de cuenta, no es solamente un tiempo de oración. Dios está demandando un estilo de vida de su pueblo. Orar, obviamente, es algo que debemos hacerlo, vivir en comunión constante con el Señor. Pero lastimosamente hemos visto orar como solamente un tiempo en el que nosotros debemos de pedirle cosas a Dios, y eso no es orar, sino es tener comunión con el Señor. Porque Él ya sabe nuestras peticiones antes de que nosotros le pidamos, dicen las Escrituras. Lo que Dios desea que de nosotros es comunión. Eso es lo que Dios demanda de su pueblo, de nosotros. Orar, una vida constante de oración, dedicar tiempos específicos en algún día de la hora, pero orar constantemente, orar todo el tiempo, buscar su rostro, ¿no? Desear las cosas de Dios, desear su presencia más que las bendiciones. Y esto Dios lo va a ratificar en el Nuevo Testamento, cuando el Señor habla acerca de las bienaventuranzas. Una de las bienaventuranzas es: bienaventurado aquel que tiene hambre y sed, ¿no es cierto?, de justicia, hambre y sed de justicia. Eso es buscar el rostro de Dios. Aquellas personas que desean esto con todas sus fuerzas, porque cuando alguien desea algo de Dios, no importa cuánto le cueste. No sé si ustedes han visto en algún momento ver a estos hombres que coleccionan objetos o coleccionan cosas. Yo en algún momento coleccionaba camisetas de un equipo de fútbol. Y lo hacía, y cuando salía esta camiseta, bueno, o un un cassette que antiguamente se vendía, yo ahorraba para tener esto, ¿no? Y no me importaba cuánto. O sea, yo ahorraba y hasta que consiga el cassette, ¿no? Y lo conseguía, pero desear de Dios es así. O sea, no importa qué sacrificio tengas que pasar, pero lo haces porque estás buscando su rostro, quieres más de Él, anhelas más de Él. Y en muchos casos, hermanos, estamos perdiendo esto. Estamos perdiendo este deseo de estar con el Señor, este deseo de estar con Dios, deseo de conocerle aún más. Y el Señor va a terminar lo que Él demanda de su pueblo, indicándole que Dios desea que este pueblo se olviden o se vuelvan de sus malos caminos, que sea un pueblo que constantemente se está arrepintiendo, no solamente un sentimiento de culpa, sino un cambio de rumbo. Martín Lutero decía que la vida del creyente es un arrepentimiento continuo. Continuamente nos estamos arrepintiendo porque somos pecadores. Somos pecadores y necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos en este proceso de santidad constantemente. Entonces, hermanos, buscar al Señor y lo que Dios demandaba de su pueblo: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos
Y toda la promesa de Dios no es para una nación o para personas que no aman ni buscan a Dios. Dios está demandando esto de su pueblo, de su pueblo. Y no podemos esperar nosotros esta respuesta de un pueblo que no ama a Dios. Bolivia en este momento no le pertenece a Dios como tal, la nación como tal. Hay una iglesia en Bolivia. Somos nosotros los que tenemos que llevar esa luz a aquellas personas que no lo tienen. Somos nosotros que tenemos que vivir humillándonos, invocando el nombre del Señor, para que esta luz que hay en nuestros corazones también pueda resplandecer en el corazón de nuestros hermanos también. Amén. Así que tengamos esto presente en nuestra oración. Es mi oración, que podamos meditar en esto, no solamente ahora en nuestro tiempo de oración, sino que lo meditemos esta noche, que lo meditemos mañana. Léalo nuevamente y usted va a ver que este es un estilo de vida que Dios demanda de su pueblo, que Dios demanda de sus hijos. Bien, entonces les pido que, hermanos, bueno, les agradezco, hermana Giancarla, muchas gracias. A todos los estudiantes de la carrera, lo propio, los animo, hermanos, les animo a que no perdamos el fuego del don de Dios que está ardiendo en nuestros corazones. Que seamos cada vez más humildes, que seamos cada vez más dependientes de Dios, que busquemos cada vez más a Dios, y a pesar de que vayamos consiguiendo grados académicos, a pesar de que tengamos quizás algún reconocimiento de personas en nuestra iglesia, no somos nada. No somos nada delante de Dios. Somos polvo, ¿no es cierto? Así que oremos así, hermanos, supliquemos a Dios, supliquemos misericordia por nuestra nación. Hermana Giancarla, muchas gracias, queridos hermanos, que el Señor los guarde. Gracias, licenciado, por esa palabra que fortalece nuestra fe. Hermanos, lo que hemos escuchado no es solo teoría, es un llamado a la acción. El arrepentimiento genuino y la consagración son clave ¿para qué? Para experimentar el poder espiritual que transformará nuestra amada patria Bolivia. Tomemos este mensaje como combustible para seguir intercediendo. Hoy vamos a interceder por Bolivia, clamando por un avivamiento espiritual. ¿Están listos para mover los cielos? Con fe damos paso a nuestra querida hermana y capellana Janet Wendy Alanoca, quien nos va a dirigir nuestro clamor. Hermana, bendiciones, buenas noches y adelante. Muchas gracias, hermana Giancarla, bendiciones a todos los hermanos. El día de hoy, como bien usted lo decía, nos encontramos en el día 64 de esta cadena de oración que no tiene distinción de fe, de credo ni de religión. El día de hoy vamos a elevar una oración por el avivamiento espiritual, que es muy importante, ¿no? En cada una de nuestras iglesias, en cada una de nuestras congregaciones, es muy importante tener siempre ese avivamiento espiritual, sembrar en cada hermano que tenemos a nuestro lado ese avivamiento. Ya les pido por favor que puedan inclinar sus rostros y si desean pueden cerrar sus ojitos. Oh Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, Rey de reyes y Señor de señores, nos postramos ante ti, ante tu presencia, humillados y reconociendo nuestra necesidad de ti en este día 64, en que oramos por el avivamiento espiritual. Nos ponemos de acuerdo como un pueblo boliviano para clamar por un avivamiento espiritual en nuestra querida patria Bolivia, sin importar si somos del oriente, del occidente o del altiplano. Como dice la palabra en Primera Reyes 8:23, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo corazón. El día de hoy, día 64, dirigiendo nuestra oración por el avivamiento espiritual, te adoramos, Padre, por tu majestad, te adoramos por tu poder y te adoramos por tu amor inagotable. Te alabamos, Jesús,
porque tu sacrificio en la cruz que nos redimió del pecado. Te exaltamos, Espíritu Santo, por tu presencia que nos guía y nos consuela. Como dice tu palabra en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, el día de hoy, día 64, dirigiendo nuestra oración por el avivamiento espiritual, Señor, confesamos que hemos fallado. Hemos permitido que la división, el egoísmo y la indiferencia se apoderen de nuestros corazones. Pedimos perdón por nuestra falta de fervor, por haber descuidado la oración y por no haber vivido de acuerdo a tu palabra. Límpianos, Señor, y restaura nuestro primer amor por ti. Restaura nuestro primer amor hacia ti y restaura nuestro primer y único amor hacia ti. Padre Celestial, nos acercamos a ti en humildad y reverencia, reconociendo nuestra necesidad de ti. Llenos de arrepentimiento, confesamos nuestros pecados y faltas, reconociendo que nos hemos apartado muchas veces de tus caminos y de tu palabra. Te pedimos perdón por nuestra frialdad espiritual, por la falta de pasión por tu palabra y por la indiferencia hacia tu llamado. Señor, anhelamos un avivamiento personal, un fuego nuevo en nuestros corazones que nos impulse a buscarte con fervor y a vivir en santidad. Señor Padre Santo, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos y hermanas presentes aquí, que se han dado ese tiempo para compartir tu palabra. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos conocerte más profundamente, podamos experimentar tu amor y tu gracia y reflejar tu gloria en nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, que despiertes a tu iglesia, que tu pueblo se levante con un nuevo celo por tu obra y que tu nombre sea glorificado en todo el mundo. Que este avivamiento se extienda como un incendio forestal, tocando cada vida y transformando cada rincón de la tierra, en especial tocando cada rincón de nuestros hogares y cada rincón de nuestra querida patria Bolivia. En este día 64 de la cadena de oración, realizando una oración por el avivamiento espiritual. Te pedimos, Padre, que nos guíes en este camino de avivamiento, que nos ayudes a ser instrumentos útiles en tus manos para llevar tu luz a un mundo necesitado. Como dice tu palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Padre, te suplicamos que derrames tu Espíritu Santo sobre Bolivia, que se desate un avivamiento genuino en cada ciudad
pueblo y comunidad. Que haya un hambre por tu palabra y una sed por tu presencia. Rompe las cadenas de la opresión espiritual, la idolatría y la hechicería. Que los corazones endurecidos se ablanden y que los que andan en tinieblas vean tu luz. Esta noche, hermanos, oramos por los líderes de nuestra nación para que tomen decisiones sabias y justas. Oramos por la juventud boliviana para que encuentre en ti el verdadero propósito de sus vidas. Oramos por las familias para que sean restauradas y cimentadas en tus principios. Oramos por la iglesia para que se levante en unidad y amor y sea un faro de esperanza en medio de la oscuridad. También el día de hoy, Padre Santo, en este día número 64 de la cadena de oración que está dirigida al avivamiento espiritual, te queremos pedir por la humildad y el arrepentimiento. Reconocemos, Señor, como seres humanos, la necesidad de avivamiento y también reconocemos nuestra condición pecaminosa, que es fundamental. También te pido en esta noche, Señor, una búsqueda de la presencia de ti, de la presencia de tu palabra, que a través de la oración sea un encuentro íntimo contigo, buscando tu rostro y tu voluntad. También te pedimos, Señor, por un nuevo fuego, por un nuevo avivamiento, que nos ayude a anhelar un despertar espiritual que transforme vidas y relaciones dentro de la sociedad. También te pedimos, Señor, por una extensión del avivamiento. Te pedimos que el avivamiento que llevamos en nuestro corazón a través del Espíritu Santo impacte a nuestra iglesia, impacte a nuestra congregación e impacte al mundo entero. También queremos pedirte, Señor, porque confiamos en tu respuesta. Creemos que tú eres capaz de obrar y hacer que el avivamiento en Bolivia sea poderoso. Que como cristianos, como líderes pastorales que nos estamos capacitando en esta escuela superior, tomemos en cuenta todos los elementos que nosotros podemos ver para el avivamiento. Padre Santo, tú entra en nuestro corazón, danos esa sabiduría para poner en práctica la adoración, que es el inicio de la oración, reconociendo tu grandeza y tu majestad. Pongamos en práctica la confesión, que reconozcamos nuestros pecados personales y también reconozcamos nuestros pecados colectivos, buscando el perdón de Dios. También pongamos en práctica la intercesión, que clamemos por la iglesia, clamemos por el mundo y por las necesidades específicas de otro. También pongamos en práctica la petición, que a través de ti solicitemos un nuevo derramamiento del Espíritu Santo y un avivamiento espiritual, como hoy, día 64 de la cadena de oración. También, Señor Padre Santo, pongamos en marcha el agradecimiento de levantarnos cada día y darte las gracias porque nos has dado la oportunidad
tal vez de cambiar el mundo. Te expresamos gratitud por la gracia y el amor que nos brindas. También te pido porque en nuestra vida tengamos esa obediencia de comprometernos a seguir la guía del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que en este día 64 estamos orando por el avivamiento espiritual, que tú nos des esa fortaleza que necesitamos, que tú avives en nuestros corazones esa gracia para compartir tu palabra, que tú avives a cada familia que necesita de ti, a cada familia que muchas veces se reúnen para agradecerte por un día más de vida. Te pedimos, Señor, que este avivamiento cubra a los niños, que son los más desamparados y vulnerables. Te pedimos, Señor, que este avivamiento cubra a las mujeres, que tal vez son papá y mamá. Te pedimos, Señor, que este avivamiento cubra a cada pastor que está presente aquí, porque ellos necesitan de ti. Muchas veces ellos no saben dónde recurrir, pero tú, con tu palabra, los vas a reconfortar. Te pedimos también por todas las personas adultas mayores, para que tú les des esa fortaleza, les des esa satisfacción que han tenido de llegar a esa edad, más de 60, 70, 80, 90 años. Nada se mueve si tú no lo decides, Señor. Nada es por casualidad. Todo tiene una causa. Ayúdanos con el avivamiento espiritual a encontrar cuál es nuestra misión y propósito en esta vida. Como dice tu palabra en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, Señor, te damos gracias porque sabemos que nos has escuchado. Tú has entrado a cada corazón. Tú estás recibiendo cada petición que tienen mis hermanos. Tú has entrado en su corazón y tú sabes si es una petición económica, si es una petición de salud, si es una petición en el estudio, si es una petición familiar. Estamos seguros, Padre Santo, que en esta noche tú nos has escuchado. Confiamos en que tu voluntad se cumplirá y que veremos el fruto de este avivamiento en nuestra tierra, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermana Giancarla. Buenas noches. Amén. Declaramos que el arrepentimiento y la consagración traerán el poder de Dios a nuestra nación. Hermanos, hoy hemos sembrado en lo espiritual para cosechar una Bolivia transformada. Sabemos que nuestras oraciones no caen al vacío, sino que Dios es el que lo escucha y el que va a dar una respuesta. Y no se pierdan el día de mañana nuestra transmisión, donde vamos a seguir unidos en oración. Recuerden en los comentarios dejarnos desde dónde nos están escuchando y no perdernos de la oración. Y cada uno de ustedes tiene que saber que también estamos orando por sus vidas, por sus familias, por sus hogares y lo más importante, orar por Bolivia. La oración es el arma más poderosa. El poder del cristiano está en la oración. Dios los bendiga grandemente. Un abrazo, un saludo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe, nos ilumine y tengamos una muy buena noche. Bendiciones. Dios los bendiga.
Bendiciones, pastores. Buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos docentes. Dios les bendiga grandemente. Buenas noches, líderes, licenciados. Buenas noches, pastores. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones a todos.